Bueno, este es mi proyecto final de dinámica y primero el marco teórico necesitamos saber ciertos conceptos para entender el sistema mecánico, que es el principio de la conservación de la energía. Este dicta que la energía inicial en un sistema siempre va a ser igual a la energía final del sistema, siempre y cuando sean las fuerzas conservativas. Entonces necesitamos saber qué es una fuerza conservativa. Una fuerza conservativa es aquella que el trabajo que emplea esa fuerza no depende del desplazamiento como tal de la masa. Por ejemplo, una fuerza no conservativa sería si yo empujo un sillón, el trabajo que hago es la fuerza que le estoy empleando al sillón más la distancia, digo, por la distancia a la que se está moviendo el sillón. La fuerza conservativa no depende de esto como solamente como la fuerza gravitacional, la fuerza elástica, ya que si yo estoy en un edificio de 200 metros, por ejemplo, ya tengo la fuerza de gravedad ya está empleando trabajo, ya tengo energía potencial, debido a que ya tengo una altura, y la elástica sucede lo mismo, no depende del desplazamiento de la masa, sino el desplazamiento del resorte, la diferencia de la posición neutral del resorte sin estirarse ni comprimirse a la final. Entonces, esas son las únicas dos fuerzas conservativas. Y por último, la segunda ley de la termodinámica, que según la segunda ley de la termodinámica, la eficiencia de cualquier dispositivo o máquina nunca podrá alcanzar el 100% de eficiencia. En mi modelo teórico, mi sistema mecánico que escogí es un resorte vertical que se mueve de arriba a abajo, empezando desde una posición inicial en reposo. Por lo tanto, la energía cinética inicial es cero y al estar en una posición en la que el resorte no está comprimido ni estirado, la energía elástica es cero, ya que no tiene, la puse desde la posición neutral. La posición neutral es aquella que cuando no tiene masa no se está comprimiendo ni estirando. Y por lo tanto, del lado izquierdo de la ecuación del principio de la conservación de la energía, solamente tendré la energía potencial gravitacional inicial, que es el peso por la altura 1. Del lado derecho de la ecuación tenemos el término de la energía cinética, ya que solamente es traslacional, no tengo ningún movimiento de inercia, solamente sería mi masa por velocidad final al cuadrado sobre 2, y la velocidad final es el resultado que estoy esperando, la que voy a calcular, y la energía potencial 2 sería la energía gravitacional 2 más la energía potencial elástica 2. El peso, la gravitacional final sería el peso por la altura final y la elástica final simplemente sería la constante de elasticidad por S2, que es la diferencia de distancias desde la posición neutral de resorte a la final, al cuadrado sobre 2. Dejé de esta manera la fórmula para que me sea más sencillo a la hora de hacer los cálculos, despejar mi velocidad final y simplemente tengo que sustituir en esos valores los datos que voy a conseguir a continuación. El resultado que espero es mi velocidad final. Mi sistema mecánico físico, utilicé una parte de mi casa, una cantina que tiene en forma de T esto para simplemente crear con papel batería una plaquita a la que amarro el resorte, lo pongo en esa de T y simplemente utilicé alambre para amarrar el resorte a la base, UJU para pegar las plaquitas para que sea más resistente, DAS para hacer el cubito, que es como un material moldeable, y de 1 kilogramo, y UJU para el papel batería, y eso sería todo mi sistema mecánico. Las variables que tengo que medir son las constantes de elasticidad, la altura inicial y final, el peso y el desplazamiento final del resorte. El experimento 1 es para hallar esta constante de elasticidad, el cual lo hice con 10 masas, cuya masa yo esperaba saber específicamente cuánto medían. Traté de ser lo más específico para que mis constantes siempre fueran casi las mismas. Utilicé 3 pesas, una de 5 libras, de 8 libras, de 10 libras, las cuales transformé a kilogramos, la multipliqué por la gravedad para sacar la fuerza, medí cuánto medían mi resorte y saqué así, de esa manera, la constante de gravitacional. Al final, esta era la que me daba inicialmente, 141.78. Sin embargo, esta de 3 cuartos de queso era la que más difería, me daba 743.18 y eso era muy diferente a todo lo que había conseguido hasta ahorita. Las demás, por ejemplo, en las pesas, yo sabía exactamente cuánto pesaban y por eso me dio tan exacto las constantes. Sin embargo, en los 3 cuartos de queso, al parecer no eran exactamente 750 gramos, por eso supongo que me dio una cantidad muy diferente y para ser más preciso en los cálculos, al final eliminé esa de queso y simplemente tomé las otras 9 y las dividí entre 9 y me dio un resultado mucho más preciso que era 741.62, que es de acuerdo a casi todas. 741.62, .62, .619, .62, .619. Esa era, creo yo, la más precisa de todas. Luego el experimento 2 era para sacar el peso. La pesé 2 veces. El total de repeticiones en el anterior experimento fueron de 18.
puesto que tuve que hacer las 10 y la de queso fue la que hice como 9 o 10 veces incluso, y al final terminé descartándola, por lo que ya expliqué. Sin embargo, el total de repeticiones fueron 18. Luego en el experimento 2 tenía dos básculas, las pesé en las dos veces, me daban 900 gramos, sin embargo, no sabía si eran exactamente 900 gramos y me entró la duda, por lo que al final, tomando la constante de elasticidad anterior, medí cuánto se movía mi resorte y así despejé el peso. El peso de las básculas me había dado de 8.829 newtons y el peso despejando mi peso me daba de 8.899 newtons, por lo que simplemente sumé las dos y las dividí entre dos para ser todavía aún más precisos, dándome un peso promedio de 8.864 newtons. Total, este experimento requirió 15 repeticiones. Mi experimento 3 en todas las anteriores utilicé una regla hecha por mí, que es esta que está aquí, eh, para medir los centímetros de los desplazamientos entre el resorte que iba haciendo con las masas. Y el experimento 3 utilicé la herramienta de tracker que me sirve para medir, por así decirlo, píxeles. La distancia de resorte de aquí a aquí me daba 544 unidades en tracker y la final me daba 615.9 unidades en tracker. Al final simplemente tuve que hacer una regla de 3 para sacar mi altura final y mi S2, que es lo que se mueve, la diferencia del resorte, y simplemente hice una regla de 3 y 544.6 unidades en tracker eran 13 centímetros. ¿Cuántos son centímetros? 615.9 unidades de tracker. Y lo mismo hice para las alturas iniciales. La inicial yo ya la había marcado, que es esta línea negra de ahí. Iba a iniciar a 49 centímetros. Y si de 49 centímetros aquí a 35 centímetros son 468 unidades de tracker, ¿cuántos son 197.9? Que es al final, ya cuando el resorte, bueno, cuando la masa alcanza su velocidad máxima. Y simplemente hice las reglas de 3, dándome como resultados esto. Mi S2 al final fue de 0.017 metros y si el desplazamiento entre la posición inicial y la final fue de 0.081 metros y mi altura inicial era de 0.49 metros, simplemente le resté lo que se movía, dándome por lo tanto una altura final de 0.41 metros. En total tomaron 8 tomas, puesto que fueron 8 tomas las que tuve que hacer para que saliera este video en específico, que fue en el que mejor salían y mejor se veían los resultados. Y resumiendo, los experimentos, las variables que tenía que medir y sus resultados, y en total el número de repeticiones que tuve que hacer fueron 31. Simplemente con las fórmulas que ya tenía previamente, sustituí ahora los datos de esta fórmula, ahora sustituí simplemente y hice los cálculos. Al principio me dio esto, es igual a 0.61, luego ya al final me dio una velocidad final, ya despejando todo, de 1.154 metros sobre segundos. Ahora, ¿qué es lo que dice Tracker? Tracker al final marca que la velocidad final en realidad, los números que están en rojo hasta abajo es lo que me marca, realmente da 1004 metros sobre segundos, pero lo cual es erróneo, puesto que Tracker piensa que las distancias que estoy enseñándole de aquí a aquí, por ejemplo, de este punto a este punto, están en metros. Aquí los marca que son en metros, 825 metros, cuando en realidad son milímetros, por lo que al final tuve que convertirlo todo y ya con las mediciones correctas, lo que realmente Tracker está marcando son 1004 metros, digo 1.004 metros sobre segundo, lo cual no difiere mucho de lo que ya había calculado previamente, que eran 1.15 metros sobre segundos y 1.004 no es muy diferente, por lo que puedo concluir y analizar de mis resultados que realmente la diferencia de mis resultados puede ser en la exactitud con la que medí las cosas, puede que a lo mejor no eran exactamente los gramos que yo pensaba que tenían cada masa, también en la manera en la que amarré el resorte a la placa, puede que haya creado pérdidas de energía, las cuales no pude cuantificar y meter en mis ecuaciones para sacar un resultado mucho más específico. Sin embargo, siento que la diferencia no es mucha y siento que me ayudó a comprender mucho más el principio de conservación de la energía y ejemplificarlo en este sistema físico. Y al final, siento que el proyecto se logró con un resultado exitoso. Y eso sería todo.